Mucho gusto, soy Marta Patricia Flores Herrera y voy a hablar sobre lo que es la Organización Internacional del Trabajo. La OIT, por sus siglas, es la única agencia tripartita perteneciente a las Naciones Unidas. Se conoce como tripartita porque congrega a lo que son los representantes de gobierno, empleadores y trabajadores para que diseñen en conjunto normas de trabajo, políticas y programas. Son pertenecientes a esta organización 187 estados, entre los cuales encontramos Afganistán, Alemania, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Croacia, China y México, por mencionar algunos. Esta organización se conforma tras el final de la Primera Guerra Mundial en 1919, como parte de lo que fue el Tratado de Versalles, como parte de lo que es la, la conferencia de paz, la cual estuvo presidida por Samuel Gompers, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo. Esta federación estaba compuesta por representantes de 9 países, los cuales eran Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos, dando como resultado lo que ya se mencionó, la organización tripartita. Fue en el siglo XIX cuando se comenzaron acciones para buscar una organización internacional que enfrentara los temas laborales. Estas acciones fueron lideradas por dos empresarios, Robert Owen de Gales y Daniel Legrand de Francia. Había un verdadero reconocimiento a la importancia de la justicia social para el logro de la paz, en contraste con un pasado de explotación de los trabajadores en los países industrializados de ese momento. Había también una comprensión cada vez mayor de la interdependencia económica del mundo y de la necesidad de cooperación para obtener igualdad en las condiciones de trabajo en los países que estaban compitiendo por mercados. Parte del preámbulo que impulsó la formación de esta OIT fue la consideración que la paz universal y permanente solo puede basarse en lo que es la justicia social, considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonía universales, y considerando en ese momento la urgente mejora de las condiciones de trabajo. Se buscaba la reglamentación de las horas de trabajo, incluyendo la duración máxima de lo que era la jornada de trabajo y la semana. También la reglamentación de la contratación de mano de obra, la prevención del desempleo y el suministro de un salario digno. También la protección del trabajador contra enfermedades o accidentes como consecuencia de su trabajo. Protección de niños, jóvenes y mujeres, pensión de vejez e invalidez, protección de los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero, el reconocimiento del principio de igualdad de retribución en igualdad de condiciones, el reconocimiento del principio de libertad sindical y una organización de la enseñanza profesional y técnica y otras medidas similares. Desde los primeros días de que se conformó esta organización, se vieron aportes importantes a lo que era el mundo del trabajo. La primera conferencia internacional del trabajo fue en Washington en octubre de 1919, donde se adoptaron 6 convenios internacionales del trabajo, que se referían a las horas del trabajo en la industria, hacían referencia también al desempleo, protección de la maternidad, trabajo nocturno de las mujeres, se estableció la edad mínima y el trabajo nocturno de los menores de la industria. La Organización Internacional del Trabajo establece su sede en Ginebra en el verano de 1920, siendo el francés Albert Thomas el primer presidente de la Oficina Internacional del Trabajo, que es la secretaría permanente de la organización. En 1925 se crea un comité de expertos como un sistema de supervisión de la aplicación de las normas de la Organización Internacional del Trabajo. Este comité, el cual aún existe, está compuesto por juristas independientes responsables del análisis de los informes de los gobiernos y de presentar cada año a la conferencia sus propios informes.
Fue el británico Harold Butler, el sucesor de Albert Thomas, desde a partir de 1932, el cual le tocó enfrentar lo que fue la Gran Depresión. Esto trajo como consecuencia el desempleo masivo. Esto lo hizo darse cuenta que para abordar temas laborales necesitaba también de la cooperación internacional. Es entonces que Estados Unidos se convierte en miembro de la Organización Internacional del Trabajo en 1934. Fue el estadounidense John Winant quien asumió el cargo en 1939, cuando ya la Segunda Guerra Mundial era inminente. Por motivos de seguridad se traslada la sede de forma temporal a Montreal, Canadá, en lo que fue mayo de 1940. A él le sucede el irlandés Edward Phelan, quien había ayudado a escribir la Constitución de 1919 y desempeñó otra vez un papel importante durante la reunión de Filadelfia de la Conferencia Internacional del Trabajo realizada en medio de la Segunda Guerra Mundial, en la cual participaron representantes de gobierno, empleadores y trabajadores de 41 países. Los delegados aprobaron la Declaración de Filadelfia, incorporada a la Constitución, que constituye aún una carta de los propósitos y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo. Ya en 1946, esta organización se convierte en una agencia especializada de la recién creada en ese entonces Organización de las Naciones Unidas. Se crea el Instituto Internacional de Estudios Laborales con sede en Ginebra en 1960 y el Centro Internacional de Formación en Turín en 1965. La organización gana el Premio Nobel de la Paz en su 50 aniversario, en lo que fue en 1969. Entre lo que fue 1970 y 1973, con el británico Wildred Jennings como director general de la Organización Internacional del Trabajo, se avanza en el desarrollo de normas y de mecanismos para la supervisión de su aplicación, en particular en la promoción de la libertad sindical y la protección del derecho a desindicación. Esta organización desempeña un papel importante en lo que fue la emancipación de Polonia de la dictadura, al darle su apoyo total a la legitimación del sindicato Solidarność, basándose en el respeto del convenio número 87 sobre libertad sindical, que Polonia había ratificado en 1957. Después del fin de la Guerra Fría, es Michael Hansen de Bélgica quien asume el cargo en 1989. Puso énfasis en la importancia de colocar la justicia social al centro de las políticas económicas y sociales internacionales. También orienta a la Organización Internacional del Trabajo hacia una descentralización con mayores actividades y recursos fuera de la sede de Ginebra. En 4 de marzo de 1999 es el chileno Juan Somavia quien asume el cargo como director general. Él planteó la importancia de convertir el trabajo decente como un objetivo estratégico internacional y promover una globalización justa. También destaca el trabajo como un instrumento para la superación de la pobreza y el papel de la Organización Internacional del Trabajo en el logro de los objetivos de desarrollo del milenio, que incluyen reducción de la pobreza a la mitad de lo que fue el 2015. Dentro de las funciones de esta organización es el realizar estudios y recopilación de datos sobre todos los temas ligados al mundo laboral, publicación de informes y una amplia variedad de publicaciones y documentos relacionados al trabajo. Cuenta con un conjunto de bases de datos estadísticos bien conocidas en el mundo, las cuales se mantienen y actualizan con datos sobre los mercados laborales procedentes de los países miembros. La OIT, por sus siglas, dirige una amplia gama de proyectos de cooperación para el desarrollo en todas las regiones del mundo. Estos proyectos se llevan a cabo mediante alianzas con países y organizaciones donantes y tienen como objetivo crear las condiciones para la ejecución del programa de trabajo decente de la Organización Internacional del Trabajo. La Conferencia Internacional del Trabajo se reúne una vez al año para debatir temas
acuciantes del mundo laboral, adoptar nuevas normas internacionales del trabajo y aprobar el programa y presupuesto de la Organización Internacional del Trabajo. La organización promueve la protección social universal a todas las personas, en particular con hijas e hijos pequeños, que se dispongan de salud y seguridad, de los ingresos en caso de desempleo, enfermedad, accidente laboral, maternidad, vejez y el principal sostén de la familia. La OIT da prioridad al reconocimiento y al respeto de los derechos de todos los trabajadores, entre otras cosas, a la representación de las personas más vulnerables. Trabaja para representar la pertinencia del marco jurídico laboral internacional en un mundo del trabajo cambiante. Bueno, es en el 2022 que Gilbert Humbo hace historia al ser el primer africano elegido director general de la Organización Internacional del Trabajo.